mi pantalla? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, perfecto. Bien, entonces hoy día vamos a hablar acerca del Campylobacter y Helicobacter pylori, dos bacterias bastante importantes porque tienen que ver con, pues, si bien es cierto, algunas enfermedades infecciosas, sí hay una otra bacteria como el Helicobacter pylori que se relaciona con el cáncer gástrico también, ¿no? Con algún tipo de, de- de cáncer, ¿no? Pero es importante conocerlo, tener algunos datos epidemiológicos, clínicos, para poder nosotros descartar. Entonces hablamos nosotros ahora del campylobacteriosis, es decir, es una enfermedad que es causada por la especie de Campylobacter, ¿no? Síntomas principales que se desarrollan entre 2 a 5 días después de la exposición de este microorganismo y usualmente son diarreas, que pueden ser sanguinolentas, náuseas, vómitos, cólicos, dolor abdominal, fiebre, infección diseminada por la sangre, inmunodeprimido. Y se da en una gran mayoría en niños menores a 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen contacto con las partes o gatean o juegan de repente en el parque y después con esas manos se llevan a la boca algún alimento y se pueden contagiar. Así que de edad de 0 a 5 años es una mayor prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Eh, Como nosotros lo vemos, morfológicamente son bacterias en forma de espiral. Tenemos varias especies, las cuatro principales son la Yeyuni, el Petus, Campylobacter upsaliensis, Petus coli y upsaliensis, ¿no? El resto, menos del 1% que causa infección en humanos, crece a temperatura corporal, ¿no? De un ave que es el reservorio. Usualmente las aves son los reservorios para este tipo de microorganismos. No tolera la desecación, se muere con el oxígeno, la congelación reduce el número de bacterias presentes en carne cruda, por eso es que a veces se recomienda siempre que las carnes se congelen, ¿no? Ahí podemos, de alguna manera, eh, eliminar ciertos tipos de bacterias. Como nosotros lo vemos en el GRAN, habíamos mencionado que puede ser gran positivo o gran negativo, en este caso el Campylobacter jejuni es un bacilo, o sea, alargado, gran negativo, ¿no? Curvo, en espiral, en forma de S, o ala de gaviota, ¿no? Es lo que nosotros vemos característicamente, vamos a verlo así, ¿no? Como en alas de gaviota o como una S, ¿no? Se ve, ¿no? Más o menos de 0,2 a 0,5 micrómetros de ancho y 1,5 a 5 micrómetros de largo, ¿no? Tiene un flagelo polar, o sea, tiene un movimiento rápido, helicoidal o de Dow, ¿no? Es lo que se ve en directo. ¿Qué utilizamos? ¿Qué medios de cultivo utilizamos usualmente para esto? Habíamos mencionado que los medios de cultivo son unos medios artificiales que tienen todos los nutrientes para que el microorganismo desarrolle como que si estuviera en su ambiente habitual, ¿no? El agar CCDA o desoxicrolato carbón con cefoperazona, o el medio Campylobacter, o de Bussler, o de Skirro, o Colombia, ¿no? Estos cuatro últimos tienen sangre de carnero al 7,5%, se le da una atmósfera de microaerofilia, es decir, poca cantidad de oxígeno, 37 a 42 grados centígrados, y vamos a ver en el desarrollo del cultivo colonias translúcidas. Eh, Cuando nosotros vemos a los cultivos jóvenes, es decir, menos de 48 horas, a las 12, a las 24 horas, vamos a ver, cuando lo hacemos el gran, tiene una apariencia de vibrio, ¿no? O sea, bacilitos así como en espiral, ¿no? Pero ya cuando pasan las 48 horas de incubación, ya un aspecto tipo coco, ¿no? Cocoide, ¿no? Requieren oxígeno reducido, o sea, como lo habíamos dicho, microaerofilia, 5 a 10% de oxígeno, y aumentando el dióxido de carbono en 3 al 10%, ¿no? El crecimiento es lento, requieren básicamente entre 3 a 4 días para el primer aislamiento de la muestra de heces, y aun cuando es muestra de sangre, un poco más de tiempo. ¿Cómo nosotros hacemos la identificación del Campylobacter jejuni?
es que no se visualiza fácilmente con la tinción de gran habitual, como mencionábamos, son tirones negativos o como bacilo. Se usa carbolfucsina como contraste para poder darle una mejor visibilidad al microscopio, ¿no? Oxidasa y catalasa son positivas, hay hidrólisis del lipurato, reducen nitratos a nitritos, no crecen cloruro de sodio al 3,5%, no tienen ribotipos. ¿Qué quiere decir? Que eh, vamos a tener esta preparación de cloruro de sodio al 3,5%, lo vamos a inocular ahí y vemos si hay desarrollo. No debería haber desarrollo para cuando es un Campylobacter jejuni, ¿no? Este más o menos un flujograma de cómo nosotros podemos hacer el aislamiento, ¿no? Desde una muestra de heces, podemos agregar al Campylobacter, al agar campi, libre de sangre con filtro o caldo Bolton también, y después de 4 horas a 37 grados y después a 24 horas a 42 grados, ¿no? Se hace una color, si sale positivo, se hace una coloración de gran, ¿no? Si son vacilos curvos, gran negativos, entonces se lo siembra en un agar Columbia 7,5% de carnero, de 24 a 48 horas, como hemos mencionado, demora un poco para crecer en microaerofilia. Y a esta colonia, de una colonia, le hacemos pues la oxidasa, catanasa, el lipurato, y todas esas deben salir positivas, ¿no? Eh, bueno, hola, parece que se cruza ahí. Bien, movilidad intacta, quiere decir que los flagelos, eh, este, cómo puede colonizar y puede llegar a infección este Campylobacter jejuni por su movilidad, no tiene flagelos con plena longitud. Tiene además otros factores de colonización, como son la parte de los flagelos, flag A, flag B, filamentos flagelares, o el factor quimiotáctico que se va a unir a las células, ¿no? El de fucosa para el Campylobacter jejuni. De acuerdo a la cómo nosotros podemos ver en cuanto a la patogenicidad y la virulencia de esto, ¿no? Obviamente, a veces también la patogenicidad y virulencia va a depender de la concentración de los microorganismos que hay, ¿no? No es lo mismo tener poca cantidad y una alta concentración de esto, ¿no? Que se van a ir reproduciendo, pero de todas maneras eso sí, dato es importante. Entonces, hay dos tipos de enfermedad. Una enterotoxigénica, en la cual secretan una toxina parecida a la toxina del cólera y produce pues todas estas sintomatologías, ¿no? Diarrea, náusea, vómito y también una colitis inflamatoria, ¿no? Y esto se debe por la toxina citoletal de distensión, a la patotoxina o chigotoxina que también producen esto. ¿Qué característica tiene? En algunos casos puede ser entomática hasta severa, ¿no? En algunos casos puede pasar desapercibido y se autolimita a veces, o sea, con el tiempo solito desaparece la enfermedad. Pero puede dar fiebre, cólicos abdominales, diarrea, con o sin sangre, leucocitos fecales, o sea, una reacción inflamatoria positiva, con una duración de varios días, ¿no? A más de una semana. Es autolimitante, como lo mencionamos, es decir, que solo si no le damos tratamiento y solamente hidratamos, solo podría pasarse, ¿no? Pero son usualmente los pacientes inmunocompetentes, o sea, sanos, ¿no? No tienen ninguna enfermedad de acuerdo a su inmunidad. Pero los extremos de la vida siempre, tanto niños como adultos mayores, su tendencia a que su inmunidad ya está siendo más baja y en los niños recién se está formando, también está madurando, ¿no? Por lo tanto, también ahí pueden producir esta sintomología un poco más severa, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha confundido con apendicitis aguda, ¿no? Y no lo es. Por eso es importante llegar al diagnóstico, pero ¿cómo llegamos a un diagnóstico si no lo pensamos, ¿no? O sea, debemos pensar. Tenemos a un paciente que es un niño, sabemos que la mayor prevalencia es en niños, un niño menor de 5 años que llega con náusea, diarrea, luego su reacción inflamatoria está positiva, pero podría ser muchas de estas causas, ¿no? Le pedimos una tinción y me dicen que son bacilos como ala de gaviota, o en forma de espirales, ¿no? Entonces yo puedo pensar en un Campylobacter, ¿no? Solamente la enfermedad, o sea, esta infección se da
a nivel solamente intestinal, no, también puede ser intraintestinal, ¿no? Se puede haber bacteriemia, es decir, tanto es la severidad que ya no se localiza en un solo lado, sino también pasa a la sangre. Entonces ahí puede hacer una bacteriemia, ¿no? Una bacteriemia, bursitis, es porque en las zonas articulares también pueden estar ahí estos microorganismos, infecciones de tracto urinario, meningitis, endocarditis, peritonitis, pancreatitis, sepsis neonatal. Obviamente los niños es mucho más severo ese, ¿no? Puede dar algunas secuelas como artritis reactiva, síndrome de Guillain-Barré y ocasionalmente puede causar la muerte, sí, ocasionalmente cuando es muy severa y no se da un tratamiento efectivo. Como le mencionaba, la OMS, más aislamientos hay en niños menores de 5 años, que es del 12,1%, es decir, pero vemos nosotros que dentro de la gran cantidad de niños menores de 5 años está hasta en 40 o 60, ¿no? Podríamos decir nosotros 60%, 40-60%, ¿no? En población general, 90 de cada 100.000 habitantes. En cuanto a las fuentes del campylobacteriosis humana, o sea, la infección por Campylobacter, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos esa fuente? Es, lo podemos encontrar en diferentes lugares, en verdad es una hiperendémica, en países, actualmente en países como el nuestro, en países en desarrollo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de la parte de la salubridad, ¿no? De nosotros, hay sitios que todavía no tienen los medios, no tenemos agua en todo Lima, ¿no? No tenemos toda esta parte de infraestructura y eso también en los países de desarrollo es similar. Por lo tanto, hay mayor prevalencia de este microorganismo, ¿no? Entonces, es hiperendémica, sobre todo en países en desarrollo. Las mayores fuentes de infección son la contaminación ambiental y de los alimentos. Entonces, usualmente no es de transmisión de persona a persona y cuando se da, obviamente debe ser porque una persona tiene una infección prolongada, ¿no? Entonces, excreta las heces cuando todavía el paciente está convaleciente y, por ejemplo, tiene una bacteria todavía en una concentración más elevada y al no asearse mucho, a contaminar los alimentos, puede producirse esta transmisión, ¿no? De persona a persona. ¿En qué reservorios encontramos estas bacterias? Que vamos a lo que te mencioné, en aves silvestres, aves de corral, animales domésticos, mascotas, cabras, ovejas, cerdos. Entonces eso encontramos, ¿no? En sus heces pueden estar este, los parques, sobre todo las palomas, ¿no? Hacen sus deposiciones, sus heces están en el parque, los niños juegan en el parque, gatean y así comen sus alimentos, entonces es una alta probabilidad de que se contagien. El reservorio que excretan, como lo hemos mencionado, ahí están los aves silvestres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La presencia de animales en el área de preparación de alimentos, ¿no? A veces hay, en los sitios rurales, tenemos la cocina, pero ahí están las aves, ¿no? De corral, están alrededor, o a veces hasta crían palomas, y todo esto están alrededor del lugar donde se preparan los alimentos, ¿no? Entonces, eso es un factor de riesgo, de hecho, ¿no? O áreas de cocina sin la basura cubierta, falta de agua potable, que es una realidad, una necesidad en nuestra población, consumo, exposición ocupacional a animales de granja, obviamente, también a quienes trabajan en las granjas o en las veterinarias con aves, tienen la posibilidad de que se contagien también, ¿no? Consumo de leche crudo, productos lácteos y las prácticas poco higiénicas en la preparación de alimentos que contaminan con este tipo de microorganismos y pueden provocar ese tipo de infección, ¿no? Eh, ¿Cómo es el tratamiento, no? Usualmente, como lo mencionábamos, es autolimitante, es decir, produce diarrea, vómito, pero a medida que pasa el tiempo, lo hidrato, se da un tratamiento nada más, reemplaza el líquido perdido, o sea, se hidrata al paciente y debe autolimitarse, solo se debe curar. Pero actualmente depende de la sintomatología o cómo se presente, pues, se puede dar algún tipo de antibiótico, ¿no? Aunque actualmente es sensible al ácido anhídrico, ya ha adquirido cierta resistencia a esto, ¿no?
¿Qué antibióticos se dan? Usualmente los macrólidos de eritromicina o acitromicina, las cefalosporinas, la ampicilina, la ciprofloxacina y el clorafenicol se pueden dar como tratamiento, ¿no? Pero si sabemos que nosotros que esta enfermedad o esta infección se autolimita y le damos, lo estamos hidratando y se va a sanar, pero también el criterio para poder nosotros dar un tratamiento antibiótico. ¿Cuándo vamos a dar? Cuando el paciente tiene fiebre alta, la diarrea sanguinolenta, hace más de 8 disposiciones al día, los síntomas, a medida que yo estoy esperando, lo estoy tratando, pero los síntomas empeoran, no hay muestra de mejoría, entonces, usualmente, como se menciona, esto va un poco lento, pero ya los síntomas permanecen por más de una semana, o está una persona embarazada, o es un paciente con inmunosupresión como el VIH, entonces tenemos que darle tratamiento, ¿no? Tenemos que darle tratamiento porque está empeorando, entonces tenemos que darle un tratamiento antibiótico para ayudar. Sí, eso es importante, importante conocerlo. ¿Ok? ¿Está ahí alguna pregunta respecto al Campylobacter? Bien. Entonces, ahora hablaremos sobre otra bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? Y usualmente antes la llamaban también Campylobacter pylori o Campylobacter pyloridis, ¿no? O como le mencionaba, Campylobacter pylori también, ¿no? Entonces, han sido muchos los reportes sobre el Helicobacter pylori, su potencial patogénico que tiene, la patogenicidad, y usualmente se estudia bastante porque él se relaciona con la enfermedad péptica y la úlcera péptica también, ¿no? Lo describió en 1983 Warren, que era un biólogo y un médico Marshall, ¿no? Ajá. Y bueno, y acá está más o menos cómo es el flujo, cómo ingresa el Helicobacter a nuestro organismo y en el antro es donde se localiza usualmente, ¿no? Está al, cerca al duodeno, ¿no? Y ahí es donde va a incursionar, va a ser una reacción inflamatoria, esta parte de la mucosa gástrica, y sobre todo acá hay un mucus, ¿no? Un mucus a nivel del gástrico que aparentemente es lo que le sirve de protección frente a los ácidos que que producen las células parietales del estómago, ¿no? Porque se supone que es una bacteria, pero que resiste esto. ¿Pero por qué resiste? La teoría es que el mucus, el mucus que eliminan estas células protectoras de la parte gástrica, protegen también a estas bacterias y estas se pueden reproducir ahí, ¿no? Entonces también pueden producir, ¿por qué puede producir la sintomatología? Acá abajo dice, ¿no? Ahí está. Cómo puede producir una lesión y cómo puede producir la lesión, hemorragias, ¿no? Úlceras gástricas o también úlceras duodenales, ¿no? ¿Cómo es la morfología? Bueno, es una bacteria ubicua. ¿Qué quiere decir? Lo localizamos en varios sitios, ¿no? En varios sitios lo podemos encontrar. Es móvil, gran negativo, en forma de espiral. Produce urea, posee toxina de lipopolisacáridos. Usualmente esto se da en países en desarrollo, ¿no? En países en desarrollo, como en nosotros, eh, casi una gran mayoría podría estar infectada. Se contrae en la infancia, frecuentemente de madre a hijos, ¿no? Y las bacterias pueden permanecer todas por el resto de la vida del individuo, ¿no? O sea, puede permanecer ahí y no se reproduce. Esta infección se inicia en la parte baja del estómago, en el antro, ya habíamos mencionado, ¿no? Eh, y lo asocian con una inflamación de la mucosa gástrica y se observa ahí cuando se ha hecho un estudio de infiltrado de las células inflamatorias. Eh, este Helicobacter ya en la mucosa y adherido ahí puede producir diversos factores bioactivos que afectan células parietales del estómago que producen el ácido clorhídrico, como habíamos mencionado, o también afectan también a las células parecidas a la enteroformafines, las células G y las células D que producen gastrina y somatostatina, ¿no? Entonces, hay evidencias que este Helicobacter pylori va a inhibir las células D, ¿no? Las células D
que produce somatostatina y estimula a las que producen la gastritis. Por tanto, ¿cómo va a ser la ruta o cómo es el ciclo, cómo es la fisiopatología? La ruta más común de infección es oral-oral, contenido estomacal que es transmitido boca a boca, ¿no? A veces un reflujo o algo y se transmite boca a boca. Fecal oral, obviamente, porque no hay un adecuado SEO y entonces podemos, o los alimentos contaminados con heces o las manos no bien aseadas para ingerir los alimentos y se ingresa esta bacteria, ¿no? Relación de padres a hijos parece un papel importante primario de transmisión porque son los que están más cerca cuando están niños, ¿no? A veces lo besan en la boca los niños y esa costumbre a veces, o lo manipulan y puede tener ahí su prima infección. ¿Qué es lo que causa y por qué lo estudiamos? Usualmente lo relacionamos bastante con gastritis crónica activa, que puede llegar, como hemos visto en el gráfico, a úlcera gástrica o úlcera no solamente del estómago, sino que está más cercano, como está en el antro, está más cerca también al duodeno. Entonces también puede ser úlcera duodenal. Y si esto no se trata, puede llegar a un cáncer gástrico o también a linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa, que es el malicomas, ¿no? Linfomas de tejido linfoide, asociadamente. Se relaciona bastante con eso, ¿no? Entonces, cuando hay una gastritis, ¿cómo nosotros diagnosticamos una gastritis crónica activa? Cuando hay un alto infiltrado del epitelio gástrico, como se conoce en una biopsia, cuando hay un infiltrado del epitelio gástrico, y también hay infiltrado en la lámina propia por neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, linfocitos, ¿no? Y se menciona que pues los mastocitos serían los que hacen el efecto importante de la patogenia de la gastritis, ¿no? Entonces, se menciona que este Helicobacter pylori no invadía la mucosa, ¿no? A mí me parece que más bien lo que pasa es el mucus, que nosotros lo veíamos, el muco crea un ambiente, un nicho en el que la bacteria protegía las secreciones gástricas, como había mencionado, ¿no? Como una medida de protección que puedo utilizar, ¿no? Por eso es que a veces es difícil darle un tratamiento y el tratamiento a veces son largos, con varias medicinas que a veces personas no lo toleran y no completan el tratamiento, ¿no? Entonces el tratamiento es bastante complicado. Factores de virulencia, obviamente sabemos que va a depender de las concentraciones que se tienen en las bacterias. La mayor concentración, mayor virulencia. Antígenos de superficie del Helicobacter pylori, citotoxina, ¿no? Que es la BAC-A o toxina vaculizante. GenBAC-A también presente en el 40% de cepas. Proteínas CAG-A, que están en 60% de cepas, o factor sigma, o la flagelina, con el GenFLA. Estos dos últimos, factor sigma y flagelina, tienen la adhesión y colonización, ¿no? Se adhieren y colonizan ahí con el Helicobacter. La morbilidad es muy alta, sí, porque si todos tenemos, si no tenemos un tratamiento efectivo, nos va a producir ciertos malestares. Entonces, el malestar mismo que se tiene, que la parte de la morbilidad es muy alta. Sin embargo, la mortalidad que se relaciona al Helicobacter pylori es de un 2 a 4%, aunque se menciona que puede ser mínima de 2 al 4%. Sin embargo, cuando pensamos que esto nos puede pasar a un familiar nuestro, a un ser bastante querido, así sea un 1%, vamos a valorar qué tan importante es darle un tratamiento en el momento adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué puede llegar a la mortalidad? Puede ser a las complicaciones, básicamente, ¿no? Como la perforación de las úlceras, a esta linfoma que habíamos hablado, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Entonces es importante poder reconocer, poder dar un tratamiento también, no se tiene, o pedir las pruebas para poder hacer un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Eh, Cuando vemos nosotros si es que esta infección puede ser adquirida, o si hay una diferencia entre edad y género, esta puede ser adquirida a cualquier edad. También no hay predilección conocida por algún género, o sea, no hay. Sin embargo, se dice que
la mayoría de niñas tienen mayor incidencia a reinfectarse nuevamente, ¿no? Que los adultos, que los adultos hombres, ¿no? Entre un 5 y 8%, ¿no? Ujú. Y la mayoría que tiene el Helicobacter lo adquiere en la infancia. Importante, ¿no? Eh, los pacientes de 30 a 35%, o sea, una tercera parte de los pacientes no tienen sintomatología. Esos son síntomas inespecíficos, náusea, vómito, diarrea, acidez, ¿no? Dispepsia, ¿no? O sea, un malestar, dolor en el epigastrio, tiene hambre en las mañanas, halitosis, ¿no? O sea, un mal aliento. No hay relación entre los síntomas de la gastritis asociada al Helicobacter, lo causado por la dispepsia de otra clase, tampoco, no se puede distinguir, ¿no? Aunque en algunos casos en los niños que están infectados puede producirle algún dolor. No es clásico un dolor intestinal o abdominal, perdón. No es característico, pero algunos niños lo manifiestan, ¿no? Y se han encontrado que tiene este microorganismo. ¿Qué es lo que produce? Cómo se cubren ahí dentro de las células o sea, del, del estómago, produce una atrofia, hay cambios metaplásicos en el estómago, mm, eh, se adhiere ahí las bacterias, especifican básicamente, estas bacterias se adosan sobre todo a las células gástricas, que produce esta adhesión, causa disminución del glutatión en la mucosa, y esto es para la reducción, ¿no? La regulación de las reacciones inflamatorias que hay. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Los organismos se ponen ahí, en la mucosa, atacan nuestras células epiteliales o células gástricas, perdón, y produce una reacción inflamatoria que a medida que si no se trata, no se cubre, esto puede llegar a producir lo que hemos mencionado, las úlceras, las lesiones, úlceras, ¿no? Que en algunos casos pueden llegar hasta ser mortales, ¿no? Eh, Los lipopolisacáridos de este Helicobacter pylori mencionan que producen o inducen a la producción de autoanticuerpos, ¿no? Que van a lesionar esta mucosa gástrica, por lo tanto, y aumentan un grupo de anticuerpos contra las células parietas, o sea, atacan a nuestra misma célula, ¿no? Entonces la lesionan y producen una reacción inflamatoria y puede llegar a sangrar, ¿no? Ahí está. Aquí está más o menos cómo es la patogenia, ¿no? En este gráfico que me llevan los microorganismos, están en la mucosa intestinal, este es el mucosa, arriba está el fluido gástrico, aquí tenemos a las células epiteliales gástricas donde se adosan ahí este, el helicobacter, ¿no? Un mayor número de esta va a producir una inflamación, y muerte inclusive de las células de la mucosa gástrica, ¿no? Hay un daño ahí total de la mucosa y hasta puede producir la muerte de estas células. Bueno, luego están así lo mismo como se unen y aquí están los antígenos como producen, ¿no? Eh, el Helicobacter pylori, las células gástricas, esta se adhiere, ¿no? Y pueden ingresar estos antígenos dentro de la célula produciendo una reacción inflamatoria hasta la muerte celular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos mediante un antígeno fecal de Helicobacter pylori que se hace en heces y eso se ve para para ver si todavía persiste o no estos microorganismos y ya lo eliminamos, ¿no? Después de darle un tratamiento. También hacemos la prueba de aliento con urea marcada con carbono 13 y entonces ahí se detecta ahí la degradación de la urea, como hemos mencionado, estos producen. Y se le da una urea marcada con isótopo, después de un tiempo se mide esta concentración de carbono marcado en el aliento y cuando hay ureas, es decir, las concentraciones altas de estas ureas se elevan, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que todavía hay el microorganismo, ¿no? También se puede detectar anticuerpos, se hace dosaje de anticuerpos como una forma indirecta de
también de llegar al diagnóstico, ¿no? En la parte de microbiología se hace el cultivo de biosas gástricas. En verdad es bastante difícil porque crece bastante lento, ¿no? Es un agarre de sangre complementario del esquirro que usualmente se usa. Una, de acuerdo a cómo nosotros sabemos que crece este microorganismo, tenemos una microaerofilia de 10% CO2, se incuba por 7 días. Usualmente cualquier microorganismo, pero bacterias, a las 24 horas, 48 horas hay un desarrollo, ¿no? Mucho más lento, de repente a las 72 horas. Pero en este caso, la incubación usualmente son 7 días para poder nosotros aislar, ¿no? Y este es el Helicobacter pylori, como se ve, ¿no? En una coloración gran, ¿no? Aislado de una biopsia gástrica, ¿no? Que vemos, también podemos hacerlo ya en anatomía patológica, o sea, con un tejido gástrico con una coloración de plata, ¿no? Con coloración de plata, entonces podemos detectar ahí, más oscuras, ahí el helicobacter. Microscopía de la biopsia, esta es la biopsia, obtención por endoscopía, se hace una coloración yensa y vemos ahí las células, los mastocitos y hasta mismo el helicobacter, ¿no? Podemos identificar. Esta es una fotografía electrónica donde podemos ver. Esta es la mucosa gástrica y vemos ahí a al helicobacter, ¿no? Bien adherido ahí a las células gástricas, bien adherido, ¿no? Ah. ¿Cómo es el tratamiento para esto? En verdad es bastante complicado un tratamiento para un Helicobacter pylori, pero a sabiendas de lo que podría ocasionar, entonces se da ciertos tratamientos. Tasa de curación 85-90%, o sea, hay un 15 a 10% que no se cura, ¿no? Pero la tasa de curación 85-90%. Usualmente se le da un tratamiento triple terapia, o sea, y el tratamiento es largo, usualmente de 14 días, o sea, 2 semanas, de 10 a 14 días. Se le da un inhibidor de bomba de protones, que puede ser el omeprazol, lansoprazol, o eh, eh, podosis o ranitidina también se le puede dar, o citrato de bismuto, ¿no? Eso se le puede dar. Ese es un inhibidor de bomba de protones. Además, un antibiótico con la amoxicilina y además la claritromicina. Entonces, todo esto se puede dar, ¿no? Que se dice A o C, ¿no? Por el omeprazol, la amoxicilina y la claritromicina. Alternativas, también se le puede dar sus salicilato de bismuto, metronidazol, más tetraciclina, o la soprazol, amoxicilina y claritromicina también, ¿no? Entonces, usualmente hay resistencia a los macrólidos, ¿no? Entonces, a los macrólidos, sin embargo, en niños, el tratamiento de elección, vamos con la claritromicina, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que causa a veces en los niños náuseas, sabor metálico y se produce un malestar para poder recibir el tratamiento, ¿no? Eh, Son usualmente los tratamientos que tenemos y, sin embargo, cuando se da tratamiento, pero persiste la sintomatología, no hay mejoría, quiere decir que hay fracaso terapéutico, ¿no? Es decir, no está funcionando mi terapia antibiótica, o este tratamiento triple que se le da, no está funcionando. Entonces, se tiene que dar un tratamiento al rescate, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cepas de repente son resistentes a los antibióticos que estamos dando, ¿no? Entonces, se ha visto actualmente que estas cepas resistentes están más sensibles, son susceptibles a la levofloxacina, ¿no? Y no una que se puede dar de tratamiento también, la levofloxacina. Importante conocer, ¿no? Bien, eso, eso es lo que le quería compartir hoy día. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos dos microorganismos, porque lo van a ver en su vida cotidiana dentro de la parte médica, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, ¿no? Y cómo llegamos nosotros a un diagnóstico. Tenemos que llegar a un diagnóstico es- cuando llegamos a un diagnóstico cuando lo pensamos, ¿no? Porque si no pensamos esto que podría ocurrir, no vamos a buscar
alternativas de diagnóstico, no vamos a pedir un cultivo, no vamos a pedir test del aliento para el Helicobacter, no le vamos a hacer su prueba de anticuerpo de NS en Campylobacter, su coloración de gran interrumpida para ver si es un Campylobacter o no. ¿No? Entonces, pero si yo lo estoy pensando, si veo, por ejemplo, que es un niño, que usualmente para en los parques, tiene aves, entonces podría pensar de un episodio de diarrea, náuseas y vómitos que se va prolongando, podría pensar yo en un campylobacter. Y el Helicobacter, como lo hemos mencionado, la gran mayoría lo tiene, pero da cierta sintomatología, ¿no? Acidez, dispepsia, ¿no? Sensación de querer comer más en la mañana para llenarse y además halitosis. Podría estar pensando en un helicobacter, ¿no? Podría hacer las pruebas para llegar al diagnóstico. Entonces, lo importante de conocer esta parte de la microbiología es que lo relacionemos como estos microorganismos, que vamos a verlo en los cultivos, que vamos a verlo en diferentes medios, o diferentes pruebas, que vamos a verlo de repente en el laboratorio, ¿no? Que lo vamos a ver cómo se manifiesta en nuestro organismo y nosotros tenemos que relacionarlo como médicos, qué síntomas dan, qué tratamiento debo darle o qué tratamiento alternativo puedo dar si alguien es alérgico de repente a alguno de los medicamentos que doy, qué alternativa puedo tener. Y cuando resistente, qué alternativa también tengo que dar. Obviamente las dosis y todo ello lo van a llevar este, en su curso de, de fármaco, ¿no? Farmacología. Pero sí es importante conocer estos microorganismos que lo podemos ver de rutina, pero para poder llegar a un diagnóstico primero tenemos que pensar. Bien, doctores, si no hay ninguna pregunta, si tienen alguna pregunta es el momento y si no, bueno, para mí es un gusto siempre compartir con ustedes, como les menciono. Esto es solamente digamos, un resumen de lo que puede tener. Aparte que le corresponde al alumno villarrealino sobre todo, es que busque mayor información. Busque mayor información, casos clínicos de Campylobacter, casos clínicos de Helicobacter, cuándo ha podido llegar. Si se menciona que son pocos casos que han llegado a la muerte, ¿cuáles son los que han llegado a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no se dio? ¿Tenía algún problema de inmunosupresión? ¿Cuáles fueron las causas que agravaron a esta enfermedad, que a veces son autolimitantes, pero cuáles son las causas que llevaron a esto? Buscar información. De eso se trata, ¿no? De nutrirse de experiencias que ya han pasado y que lo ingresan con un caso clínico, o vemos la fisiopatología, o buscamos mayor información sobre estos microorganismos, qué tan dañinos pueden ser para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte que les toca a ustedes. Acá es un resumen, ustedes indagan, buscan y se nutren. ¿Para quién va a ser? ¿Para mí, para sus compañeros? No, para cada uno de ustedes. Cuando enfrenten, si estén frente a un paciente, puedan dar lo mejor, ¿no? Conocen si revisan y conocen, pueden plantear un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Bien, eso sería todo por hoy, doctores. Muchas gracias.